En un contacto telefónico con el profesor, el economista mexicano radicado en el sur de Chile, el profesor Nabor Carrillo. Profesor, ¿cómo está? Gusto saludarlo. ¿Qué tal, don Cristiano? Muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto nuevamente. Muy feliz de estar en contacto con País Lobo, esta tremenda plataforma de comunicación. Así que, bueno, adelante con nuestra conversación de hoy día, que también sé que va a ser muy rica como ha sido en otras ocasiones. Profesor, creo que no soy el único que está confundido en Chile. Hay unos índices para allá, unos índices para acá. Eso es como la estadística, ¿no? Hay estadística para todo. ¿Verdad? Se puede explicar Sí, todo. Entonces, nos dicen que exacto. el Producto Interno Bruto de Chile, el famoso PIB de Chile, sube 2,3% y hay economistas, especialmente el ministro Marcel, que dice, bueno, salimos, vamos avanzando. Pero Sí. según lo que yo pude leer, lo que pude entender, es que crecemos, pero no necesariamente esto chorrea para todos, sino que hay ciertas industrias que se han comportado bien, que llevan a que este promedio sea positivo. Pero aún así algunos economistas dicen que está dentro de lo esperado y que la cifra siendo positiva, no siendo mala, no es buena. A ver, explíqueme por favor, profesor. Claro, con mucho gusto, don Cristian Lobo. Efectivamente, el Banco Central de Chile el día de hoy publicó lo que son las cuentas nacionales, primer trimestre del año 2024, esto significa enero, febrero y marzo, y claro, el resultado es positivo, un 2,3% de crecimiento del PIB. Siempre debe llenarnos de alguna manera de alegría, de esperanza, de que las cosas se están, bueno, en el horizonte solucionando. Yo creo que la discusión de hoy día que vamos a tener, don Cristian Lobo, nos va a dar ciertas luces acerca de este 2,3. ¿Qué tan favorable es o bien qué tantos indicios nos está diciendo acerca de que estamos recuperando los niveles que teníamos de 2023, de 2022? Porque claro, puede ser una cifra muy interesante, el 2,3% para estos primeros 3 meses del año. Lo cierto es que si desmenuzamos esta cifra, nos vamos a dar cuenta que sigue mostrando la economía chilena en general muchos visos de ralentización, muchos visos de lentitud, y que entonces no es necesariamente poner las campanas al vuelo. Yo creo que la conversación de hoy día nos va a dar muchas luces en la materia, don Cristiano. Entonces, 2,3, dejémoslo primero en el horizonte y sigamos con la conversación para ir desmenuzando este 2,3% que es tan interesante en cuanto a cifra. Yo creo que está de cajón, profesor, hablar de la minería, porque De la minería. se arranca con un 7%, eso ya sube Exacto. el promedio, pero no todo Totalmente. Chile es minería. Totalmente, eso es muy cierto y qué bueno destacarlo, don Cristiano Lobo, porque claro, si Chile fuera un país no minero, lo que sería realmente el crecimiento del país, yo lo calculé, sería aproximadamente un 0,5%, porque claro, el resto de la economía, cuando uno mira todo, ¿verdad? Lo que es la minería más el resto de la economía, es decir, lo no minero, es un 7% y claro, lo que es lo no minero, lo que es el resto de la economía, el 1,5%. Por tanto, si uno llega a una cifra gruesa, dejando de lado la minería, sería un 0,5% aproximadamente de crecimiento en este primer trimestre del año. Entonces, claro, efectivamente, la minería ha sido muy pujante, ha sido muy potente, se ha recuperado, sobre todo lo que está relacionado con cobre y también con estos minerales que están asociados a la exportación chilena y también con los no minerales que están siendo exportados por el país. Entonces, si hacemos de lado la minería, efectivamente, Chile sigue mostrando visos, don Cristian Lobo, de lentitud, ¿eh? Claro, estas campanas al vuelo que decíamos hace un ratito, yo creo que hay que verlas con mesura, no son campanas que de alguna manera están totalmente en repique, yo creo que están sonando, ciertamente están sonando, pero su tonalidad es baja a moderada, entonces yo creo que estas cifras siempre despiertan como una suerte de esperanza, ¿verdad? Pero que si uno las mira en frío, nos damos cuenta que en realidad bueno, las cifras no son tan halagüeñas como uno quisiera. En un ratito más voy a estar de alguna manera revisando lo que son los datos que entrega el Banco Central en este documento que es tan, bueno, muy acucioso, muy completo. Invito a leerlo, a descargarlo desde el bcentral.cl, donde vamos a ver, por ejemplo, el ingreso nacional bruto, vamos a ver el consumo, la formación bruta de capital, las exportaciones y así. Entonces nos vamos a dar cuenta que efectivamente el país creció en este primer trimestre, pero lo cierto es que no todos los sectores crecen en una igual magnitud ni en una misma dimensión, don Cristian Lobo. Es que en la misma dimensión, porque tenemos la dimensión hacia abajo, porque la actividad de construcción, a lo mejor usted me corrige, voy de memoria, la construcción se redujo en 1,1%. Exactamente, así es. Sí, efectivamente. Claro, construcción y otras obras, como tiene el Banco Central de Chile, en menos 1,5%. Y me gustaría sacar el gran parangón, don Cristian Lobo, de hace un año, en este primer trimestre del año 2023, la construcción, esta cifra que estamos mirando únicamente, la construcción es un tema muy sensible para la economía. Fue un 0,9% en ese primer trimestre del año 2023 y es menos 1,5% ahora en este primer trimestre del año 2024.
Hicimos un podcast recientemente acerca de los créditos hipotecarios y es un reflejo de esto, ¿eh? Claro que la construcción tenga una cifra negativa es consecuencia justamente de la construcción está pasando por un momento crítico, difícil. Hay constructoras, también hemos dedicado un podcast acerca de esto, hay constructoras que han ido a la quiebra, que han cerrado porque efectivamente los contratos han disminuido, hay menos proyectos que estén visibles en el horizonte. Entonces, claro, si uno mira la construcción, que es la formación bruta de capital fija, que es lo que tiene el Banco Central de Chile, menos 1,5%, y lo que es este gran paraguas, ¿verdad? La formación bruta de capital fijo, menos 6,1%, lo que parecería, don Cristian Lobo, hace un año que iba bien la construcción, 3,8%, se fue de alguna manera desdibujando, un 1,0% en el segundo trimestre, menos 2,9% en el tercero, menos 5,7% en el último trimestre, menos 6,1% en este primer trimestre. Así que las cosas se ven difíciles, sobre todo por acá, por la parte de la construcción, don Cristian Lobo. Sí, qué bueno que lo menciona, porque no es un número que se tome al azar lo del tema de la construcción. Hay una concadenación de números que nos indican que la construcción no está pasando por un buen momento en Chile. No es un número aislado, no es una cosa que nos pasó y nos sorprendió ahora en este informe o en el informe en relativo al mes pasado. Están pasando, estos números nos están indicando algo. Esto es como cuando uno se hace un examen. Están saliendo mal los exámenes, algo está pasando en la construcción. Yo creo que, como dice usted, ahora lo voy a decir yo, esto amerita otro podcast, a lo mejor con Alicia Esperina de la Cámara Nacional de la Construcción, que nos explique un poco qué está pasando ahí, porque tenemos síntomas que no son del todo buenos. Ahora. Totalmente. Y por cierto, antes de que vayamos a la siguiente consulta, me gustaría encadenar, ¿verdad?, lo que es construcción y otras obras con lo que es maquinaria y equipos, porque claro, maquinaria y equipos para este primer trimestre menos 13,1%. Claro, el año pasado, primer trimestre 8,6%, también se fue desdibujando 2%, menos 5,1%, menos 9,1%, ahora menos 13,1%. Maquinaria y equipo, es decir, hoy día la construcción obviamente requiere maquinarias y obviamente esas maquinarias se están pulverizando, de alguna manera están no siendo compradas, no siendo invertidas, y ese es el número tan drástico, menos 13% de decrecimiento en lo que está asociado con el área de la construcción. Y claro, a mi juicio, don Cristian Lobo, la construcción siempre es uno de los grandes termómetros, uno de los grandes pulsos que tiene la economía, y este sector, particularmente hablando, es el más castigado que tiene actualmente el país. Claro, las otras cifras son más o menos favorables, claro, borden entre un 6, un 1%, es decir, no son del todo halagüeñas, pero son positivas, pero lo cierto es que la construcción, esta formación bruta de capital fijo como un todo, tiene una cifra negativa roja, muy, muy roja, don Cristian Lobo, para seguir con la conversación nuestra, y ahí sí, devuelvo la palabra a lo que se iba a decir anteriormente. Sí, solamente decir que estos indicadores van y suben porque alguien nos puede estar diciendo, o pensando, mejor dicho, a ver, pero ¿de dónde sacaron el otro número? Entonces, si están hablando de puros números negativos. Bueno, por ejemplo, y ahora sí que me voy a leer, no me da la memoria, actividad, suministro electricidad, gas, agua y gestión de desechos, aumento 17,8%, liderada por la generación eléctrica en base a energía renovable. Bueno, ahí indica un número alto que eleva el promedio. Obviamente, claro, y eso habla bien del país, don Cristian Lobo, que el país está invirtiendo en energías que son renovables y claro que de alguna manera ese es el futuro que se viene. También habíamos tenido un podcast justamente en el contexto de la guerra de Rusia con Ucrania, donde veías que efectivamente el tema de la energía va a ser un tema muy, muy preocupante, donde las cuentas de energía no únicamente en el mundo, ¿verdad?, sino particularmente en Chile, también tendrían su repercusión. Y bueno, el hecho de que Chile esté invirtiendo fuertemente en energías renovables va de la mano con generar la sustentabilidad, la generación de desarrollo y bueno, que ecosistemas al final del día sean protegidos y sean conservados. Entonces, ciertamente es una causa favorable para que el PIB tenga una mejor cara. Pero claro, si miramos toda la cara, ¿verdad?, si miramos todo lo que es la faceta en general de la economía chilena, bueno, nos damos cuenta que sin perjuicio que es un 2,3%, que es un número positivo, que nos agrada, ¿verdad?, que haya números positivos, lo cierto es que es un número débil, don Cristian Lobo. Yo haría ese juicio, es un número débil, sin perjuicio que es favorable, es un número débil y que de alguna manera esconde estas cifras preocupantes en cuanto a construcción, Y claro, vuelvo a retomar el podcast que tuvimos la semana pasada de créditos hipotecarios, también estuve mirando lo que decía el ministro Montes acerca de lo que es esta promesa, ¿verdad?, de cumplir el del gobierno de la cantidad de viviendas. También le hizo un guiño, le hizo un seño a lo que está ligado con el tema de la banca.
Entonces volvemos al tema del riesgo, la incertidumbre y de cómo la construcción al final del día, que es este pulso que da a las naciones ciertos visos de crecimiento, ¿verdad? Y de una eventual prosperidad hacia el futuro. Bueno, nos da cuenta que Chile tiene este lastre todavía pesado de un 13% negativo, don Cristiano, lo que está sucediendo con maquinaria y equipos, y un menos 1,5 en construcción, que la suma es un menos 6,1% en términos de promedio para esa formación bruta de capital fijo, don Cristiano Lobo. Los números, y seguimos, transportes 7% en alza, aumentó, ¿cierto? Pero voy a ir hacia comercio, cayó 0,4. Ahí comercio sigue mostrando, es otro indicador, ¿no? El consumo es otro indicador, el comercio otro indicador importante como la construcción. ¿O me equivoco, profesor? Totalmente. Y también ahí está relacionado, don Cristian Lobo, un dato que también hicimos cuando hablamos de IMASEC, lo que está asociado con la venta de automóviles. Claro que la venta de automóviles al final del día también colapsa, hace que eclipse, ¿verdad?, lo que es el indicador de comercio. Y bueno, en general eso demuestra, ¿verdad?, sin perjuicio que hay visos de alguna suerte de recuperación, lo que fue el primer trimestre, enero, febrero, marzo, recordemos que es la época estival. Esta es la época de retorno a los colegios, universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica. Entonces, claro, eso también le agrega una suerte de dosis de incremento a lo que es el indicador. Lo cierto es que ese indicador es bajo. Entonces, si uno mira el agregado, vamos a esperar cómo va a resultar el IMASEC que ya se viene del mes de abril. Vamos a ver cómo es que va. El del mes pasado fue un 0,8, el de marzo. Esperemos cómo está el IMASEC de abril, pero da cuenta, don Cristian Lobo, que la economía sigue estando débil, sigue estando cansina. Tenemos un proceso que ha sido demorado y, claro, el mundo también está en un proceso complejo, don Cristian Lobo. Sí, eso, bueno, y me voy quedando con eso un poco, ¿eh? O sea, a ver, esto no es un podcast de pesimismo, porque esto no tiene que ver solamente con lo que está pasando en Chile, está bastante complicada la economía a nivel mundial, no está pasando por un buen momento, hay turbulencia, obviamente hay luces, hay economías que están pasando lo mejor que otras, eso es cierto. Hay un cambio de paradigma, hay polos económicos que se están cambiando, lo que vemos en China. Un saludo para Héctor Maturana, que estuvo en China testificando el avance que ha tenido China en los últimos 20 años. Impresionante, cómo ha mejorado su economía, cómo se ha estabilizado, cómo ha mejorado la calidad de vida de los chinos. Pero también vemos por otro lado economías que antes eran bastante sólidas, que hoy día están un poco tocadas, por decirlo así. La española, por ejemplo, que tiene problemas un poco con su estructura. Ahora, por nombrar alguna, no recuerdo todas. Así que Chile no puede ser la excepción. Por cierto que nos gustaría que nos vaya mejor, pero lo que queremos hacer en este podcast es clarificar un poco lo que va pasando con los números y explicar los titulares, que ese es un tema. Y ahora vamos a la parte que le gusta al profesor, que es tirar las cartas del tarot, ¿no? Lo que hacen con tanto estilo los economistas, que es decir, profesor, un poco en serio, un poco en broma, esta es la parte que le hacemos bullying al profesor, es el hecho de ¿qué esperamos de esto? ¿O cómo lo ve usted? ¿Seguiremos con marcadores positivos a pesar de que hay una sensación de que no está chorreando porque no está en todas las industrias, ¿cierto? No está en todas las áreas. ¿Cómo ve la economía en los próximos meses con este indicador de Producto Interno Bruto? ¿Veremos un nuevo indicador de Producto Interno Bruto en el próximo reporte? Por supuesto, siempre es delicado esto de hacer proyecciones de Cristel Lobo en un mundo que está tan turbulento, y Chile no está ajeno a esto, Claro, si miramos la historia, Chile ha tenido muy buen comportamiento desde los que son los PIB trimestrales, siempre, salvo con tantas excepciones. Fue 2009 el primer trimestre, obviamente afectado por la crisis financiera mundial. Fue el 2020, producto de la pandemia. Entonces, en general, Chile tiene un buen comportamiento desde el punto de vista trimestral del PIB. Ahora bien, lo que fue el año pasado, 2023, el segundo trimestre, un menos 0,4%. Ya vimos este primer trimestre, 2,3%. Yo esperaría, ¿verdad?, que el segundo trimestre tenga una cifra positiva. Eso sí creo, que va a ser una cifra positiva. Va a superar el menos 0,4% que hubo el año pasado. Entonces, yo diría, don Cristian Lobo, que lo que podemos esperar para el segundo trimestre efectivamente va a ser una cifra positiva, y esperaría yo también, eso también hay que verlo con mucho detenimiento, con mucho cuidado, cómo es que la construcción va a estar marcando la pauta. Yo ahí le pongo las fichas, don Cristian Lobo, en el tarot le pongo las fichas a la construcción, porque al final del día es un sector tremendamente dinámico. Permite contratar personas, atraer recursos, generar fuentes de ingreso, generar polos de desarrollo y así. Entonces, la construcción, por definición,
es uno de los grandes pulsos que tiene la economía. Entonces, ahí yo le agregaría las fichas, don Cristian Lobo, y lo que está asociado con comercio, lo que a mí también me gustaría es que el comercio introduzca más elementos de valor agregado, que no quedemos con estas sensaciones de comercio de barrio, ¿verdad? Que vende productos de primera necesidad sin perjuicio, que son muy importantes, pero ojalá que Chile también tienda a un comercio mucho más especializado, un comercio que de alguna manera refleje el valor agregado de esta larga historia chilena que tienen únicamente en la industria de vinos, en la industria de salmones, en lo que está asociado con la carne y así, sino que se demuestra al final del día que es una industria que más va de la mano con el comercio, que hay una concatenación de sectores y que obviamente puede generar una industria de más largo aliento en todo, don Cristian Lobo. Eso me gustaría a mí, ¿eh? Si yo fuera de alguna manera asesor del ministro de Economía, a mí me gustaría que las industrias estuvieran mucho más concatenadas y mirando hacia el futuro. Por cierto, un dato que lo dejo quizá para un podcast de futuro. Toyota, esta tremenda empresa japonesa, decidió tener su planta de producción en Tailandia, don Cristian Lobo, que es muy, muy interesante Tailandia, y que de alguna manera es porque se ha vendido la mayor cantidad de pickups en esa nación, la Hilux. Entonces han visto a Tailandia como un buen mercado productor, y que le quieren hacer frente a China, esta tremenda economía que está creciendo vertiginosamente, que va a tener una de las inflaciones más bajas de este año, 2024, y que es pujante. Claro, ahí uno puede tener algunas discusiones acerca de lo que está asociado con distribución de la renta, lo que está asociado con oportunidades, con libertades, etcétera, pero lo que uno sí puede constatar es que China es la gran locomotora del mundo y que efectivamente se está notando en esta parte del tiempo, don Cristian Lobo. Entonces, también mirar China como un gran mercado, mirar China como un gran socio comercial. Recordemos que Chile y China tienen un tratado de libre comercio. Entonces, hacia allá yo creo que va la ficha, don Cristian Lobo, hacia lo que está ligado con construcción y lo que es el comercio minorista, donde se agregue valor para que al final del día las personas tengamos más productos, más servicios, donde elegir y a un precio también más conveniente. Eso yo creo que sería una reflexión pensando para el segundo trimestre de este año 2024, don Cristian Lobo. Y nos quedamos con el oráculo entonces del profesor, con las visiones de futuro. Agradecemos al profesor Nabor Carrillo de dedicado unos minutos a nosotros. Como decimos, el economista mexicano radicado en el sur de Chile, por amor, porque está casado con una chilena. Profesor, como siempre, Santa Señora, muy agradecido por la gentileza de compartir con nosotros, muy amable. No, al contrario, muy, muy amable, don Cristian Lobo. Muchas gracias por siempre pensar en mí y yo feliz de la vida de aportar dentro de lo que yo conozco, modestamente y humildemente, y conozco un poquito. Gracias, profesor. Un abrazote, muy amable, gracias.